¿Puedo venderle un pastel, señor? Pero el millonario respondió, «Vas a vivir conmigo». Y así, la lluvia de verano caía sobre la ciudad, como si quisiera ahogar todo a su paso. Las estrechas calles del barrio pobre aún olían a asfalto caliente humeando bajo el agua gris. Dentro de una habitación húmeda y estrecha, Clara Morales se sentaba en silencio, mirando un frasco de vidrio vacío en el estante. Dentro solo había unas pocas monedas, menos de $10, todo lo que ella y su hija tenían para sobrevivir. En la cama destartalada, Isabela, a quien todos llamaban Bella, se movía inquieta con fiebre. Su respiración era pesada. Su pequeña cara ardía enrojecida por el calor. Clara colocó su palma en la frente de su hija y su corazón se encogió. El médico había dicho que necesitaba medicina de inmediato, pero la receta costaba 50 es, una fortuna para ella en ese momento. Clara solo tenía 22 años, pero sus frágiles hombros cargaban demasiadas cargas. Una vez fue una estudiante universitaria, soñando con ser maestra. Pero cuando descubrió que estaba embarazada, Daniel, el joven en quien confiaba, desapareció sin decir una palabra. Su familia le dio la espalda, obligando a Clara a enfrentar el mundo sola. Desde entonces, toda su existencia giraba en torno a un propósito: mantener a Bella viva, sana y con una oportunidad de futuro. La noche anterior, Clara se había quedado despierta en la pequeña cocina de la señora Campbell, su amable vecina anciana, quien a veces le prestaba la estufa. Esa mañana, la señora Campbell había accedido a cuidar a Bella para que Clara pudiera salir a ganar dinero. Con las últimas monedas que le quedaban, Clara logró hornear más de 30 pasteles azucarados, lo único que esperaba poder cambiar por medicina. Afuera, la lluvia seguía cayendo a cántaros. Clara se puso su suéter gastado, envolvió cuidadosamente la bandeja de pasteles en plástico y la sostuvo cerca de su pecho como si estuviera acunando su última esperanza. Sabía que una vez que la tormenta se hiciera más fuerte, nadie se molestaría en abrir sus puertas para comprar. Pero el tiempo no estaba de su lado. Bella estaba enferma, y cada hora que pasaba se sentía como una sentencia. En el viejo autobús que traqueteaba, Clara se aferraba a la bandeja en su regazo, sus nudillos blancos por sostener la correa. Los pasajeros a su alrededor la miraban con lástima y desdén, la misma mirada que la sociedad siempre reservaba para las madres solteras pobres. Clara volvió su rostro hacia la ventana, empapada por la lluvia, tragándose las lágrimas. No podía llorar. Tenía que mantenerse fuerte. Cuando el autobús finalmente se detuvo en el barrio rico, donde las mansiones se alzaban detrás de verjas de hierro y los jardines parecían portadas de revista, Clara respiró hondo. Su corazón latía violentamente, pero sus pies se negaban a retroceder. Cada puerta que estaba a punto de tocar era un rayo de esperanza. Cada rechazo la heriría más profundamente, pero no importaba qué, tenía que seguir adelante. Y así, bajo la lluvia torrencial, comenzó el viaje de Clara. Un viaje que ella pensó que era solo para comprar medicina para su hija, pero que la llevaría a un encuentro fatídico, un encuentro que cambiaría para siempre el destino de 3 vidas. La lluvia no había cesado cuando Clara comenzó a tocar las primeras puertas. Cada casa en este vecindario rico parecía una fortaleza, cerrada, poco acogedora. Ella forzó una sonrisa, manteniendo su voz firme. «Hola, estoy vendiendo pasteles. ¿Le gustaría comprar algunos?»
pero la mayoría de las respuestas fueron frías negativas. Algunas puertas se cerraron de golpe en su cara. Una mujer incluso le espetó: «Váyase, no compramos a extraños». Cada rechazo calaba hondo en el corazón de Clara, pero ella siguió adelante, atormentada por la imagen de Bella febril en la cama. Para cuando llegó al final de la calle, Clara estaba casi derrotada. Entonces se detuvo frente a una mansión diferente a las demás. Rejas de hierro negro, un jardín perfectamente cuidado y una imponente casa blanca con ventanas altas, grandiosa, pero extrañamente triste. Clara tragó saliva, su mano temblando mientras tocaba el timbre. No esperaba nada, pero su corazón se aferraba a un frágil hilo de esperanza. Se escucharon pasos en el gran vestíbulo. La puerta se abrió con un crujido, revelando a un hombre alto con cabello castaño, con mechas grises y ojos verdes penetrantes. Su rostro era severo, pero su mirada llevaba una tristeza silenciosa. Clara vaciló. Su voz temblaba. «Lo siento, estoy vendiendo pasteles. ¿Consideraría comprar algunos? Mi hija está enferma y necesito dinero para su medicina». El hombre se quedó quieto, sus ojos escaneándola, con la ropa empapada por la lluvia, las manos agarrando una bandeja envuelta en plástico, los ojos rojos pero firmes. Suspiró suavemente. «Pase», dijo con una voz profunda y baja, haciéndole un gesto para que entrara por el gran umbral. Dentro, la mansión estaba en silencio, casi desolada. Muebles lujosos, pinturas en las paredes, pero todo parecía empapado de vacío. Clara se quedó cerca de la puerta, sintiéndose fuera de lugar en tal grandeza. El hombre tomó la bandeja de pasteles, desenvolvió uno y lo probó lentamente. Luego, inesperadamente, sacó su billetera y colocó un billete grande en la mano de Clara. «Quédatelo. Me los llevo todos». Los ojos de Clara se abrieron. Su voz se quebró. «Pero, señor, es demasiado. No puedo». Él sacudió la cabeza interrumpiéndola. «Necesita dinero para la medicina de su hija, ¿no? Considérese una ayuda. No quiero cambio». En ese momento, los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Agarró el billete, sintiendo el calor filtrarse en un corazón que había sido congelado por la desesperación. No sabía quién era este hombre, pero su inesperada amabilidad fue como una pequeña llama, iluminando la oscuridad de su vida. Clara inclinó la cabeza y susurró: «Gracias, muchas gracias». Y ese fue el momento del destino. Una puerta se había abierto, no solo la gran puerta de la mansión, sino una puerta que llevaba a Clara y Bella a un punto de inflexión que nunca habían imaginado. Clara se sentó en el borde del gran sofá en la vasta sala de estar, agarrando el billete con fuerza, como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer. El espacio a su alrededor era elegante y frío. Afuera, la lluvia golpeaba las altas ventanas de vidrio, resonando como una banda sonora del pesado silencio. El hombre colocó la bandeja de pasteles en la mesa y se sentó frente a ella. Durante un largo rato, no dijo nada, simplemente observándola. El silencio puso nerviosa a Clara. Su corazón se aceleró. No estaba acostumbrada a que la miraran tan intensamente. «¿Cómo se llama?», preguntó finalmente. «Clara. Clara Morales», respondió suavemente. «Clara», repitió, como si saboreara el sonido. «¿Y su hija? ¿Qué edad tiene?» «Tiene 3 años. Se llama Isabela, pero la llamo Bella». Él asintió lentamente. Un destello de pensamiento cruzó sus ojos,
como si el nombre hubiera despertado un viejo recuerdo. Luego se recostó, suspirando. Soy Alexander Reed. Vivo solo aquí. La habitación se volvió más pesada. Clara bajó la mirada. Sus dedos se entrelazaban. Sabía que no debía quedarse mucho tiempo. Este hombre ya la había ayudado más de lo que podría haber imaginado en solo unos minutos. Levantándose, susurró. Estoy realmente agradecida. Debería irme ahora, antes de que mi hija se preocupe. Pero cuando se dio la vuelta para irse, la voz profunda de Alexander la detuvo. Usted no tiene un trabajo estable, ¿verdad? La pregunta la congeló. Se mordió el labio, luego asintió débilmente. Así es, hago lo que puedo. Limpio, vendo en la calle, cualquier cosa para alimentar a mi hija. Alexander apoyó la mano en la mesa, sus ojos verdes fijos en los de ella. Necesito a alguien que se encargue de esta casa. Cocinar, limpiar, cuidar de las pequeñas cosas. ¿Podría hacerlo? Los ojos de Clara se abrieron. ¿Usted quiere contratarme? Sí, $2,000 al mes, alojamiento y comida incluidos. Usted y su hija pueden vivir aquí. Hay muchas habitaciones. Clara estaba aturdida. Apenas podía creer lo que oía. Un trabajo estable, un salario 10 veces mayor de lo que había ganado. Y lo más importante, Bella tendría un lugar seguro, ya no atrapada en la humedad y el hambre. Sin embargo, la duda se agitó dentro de ella. ¿Por qué un extraño rico se acercaría a ella de esta manera? ¿Había algo más detrás de su oferta? Ella dudó. Porque yo soy solo una mujer pobre. Podría contratar a cualquiera. Alexander mantuvo su mirada, su voz baja y firme. Algunas cosas no cualquiera puede hacer. Veo fuerza en usted, y tal vez necesito la presencia de alguien en esta casa para que no esté tan vacía. Sus palabras dejaron a Clara sin habla. En sus ojos vio una soledad tan profunda como una herida que nunca había sanado. Su corazón se agitó violentamente. Una parte de ella anhelaba aprovechar la oportunidad por el bien de su hija, pero otra parte estaba atrapada por un miedo inquebrantable. Por fin, la imagen de Bella ardiendo con fiebre volvió a su mente. Clara respiró hondo y asintió suavemente. Sí, si realmente confía en mí, aceptaré el trabajo. Alexander inclinó la cabeza. Su mirada se suavizó, y en la mansión silenciosa por primera vez, un frágil rayo de luz se deslizó, marcando el comienzo de algo nuevo para dos almas solitarias. Al día siguiente, Clara regresó a la mansión con Bella. La niña se agarró con fuerza a la mano de su madre, sus ojos grandes llenos de asombro ante el vasto espacio, tan diferente de la habitación estrecha y húmeda que una vez habían llamado hogar. Alexander se paró en la escalera, su expresión ilegible mientras las observaba. Señaló hacia el pasillo. Su habitación está arriba. Si necesita algo, hágamelo saber. Por ahora, descanse un poco. Clara asintió con gratitud. Su habitación era espaciosa, con una ventana que daba al exuberante jardín. Bella saltó a la cama nueva, riendo como si hubiera descubierto un tesoro. Clara se quedó quieta, sus ojos llorosos. Había pasado tanto tiempo desde que había visto a su hija reír tan libremente. En los días siguientes, Clara se adaptó a su trabajo, levantándose temprano para preparar el desayuno, limpiando cada rincón, cuidando el jardín. Era diligente, y todo lo que tocaba llevaba su toque cuidadoso. Alexander hablaba poco, pero cada vez que regresaba a casa,
Notaba los sutiles cambios que sus manos habían hecho. Bella rápidamente se encariñó con la casa. Le encantaba correr por el jardín, recogiendo flores caídas para mostrárselas a su madre. A veces, Alexander se paraba en silencio en el balcón, observando la pequeña figura que corría de un lado a otro. En momentos como ese, una rara sonrisa parpadeaba en su rostro. Una noche, mientras Clara estaba ordenando la cocina, escuchó la risa de Bella que resonaba desde la sala de estar. Al salir, encontró a Alexander sentado en el sofá, con un cómic en la mano, leyendo en voz alta. Bella estaba posada en su regazo, con los ojos brillando de deleite. La escena detuvo a Clara en seco. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Bella tenía a un hombre para sentarse pacientemente y contarle historias? Clara se dio la vuelta para irse en silencio, sin querer entrometerse. Pero la mirada de Alexander se levantó, encontrándose con la suya. Por un momento, el silencio se cernió entre ellos. Algo desconocido se agitó en el pecho de Clara. Calidez, pero también inquietud. Poco a poco, la atmósfera en la mansión cambió. Lo que una vez había sido hueco y silencioso, ahora resonaba con la risa de una niña. Clara comenzó a sentirse más a gusto hablando con Alexander. Compartieron pequeñas historias. ¿Qué comidas le gustaban más a Bella? ¿Qué flores eran más fáciles de cuidar? ¿Qué libros valía la pena leer? Sin embargo, a veces Clara encontraba a Alexander sentado solo en la biblioteca, mirando una vieja fotografía en el escritorio. Su rostro llevaba un dolor tan profundo que parecía provenir de una herida que nunca había sanado. No se atrevió a preguntar, pero la curiosidad y la simpatía se agitaban en su corazón. Una noche, Bella le entregó a Clara un dibujo desordenado, 3 figuras tomadas de la mano bajo un techo. La niña sonrió. «Mami, somos yo, tú y el tío Alex». Clara se quedó mirando el dibujo. Su corazón se aceleró. No supo cómo responder. Solo se acercó para acariciar el cabello de su hija. Pero en el fondo, se dio cuenta de que esta casa y el hombre que vivía en ella se estaba convirtiendo lentamente en una parte inseparable de su pequeño mundo. Un fin de semana por la noche, después de que Bella se había quedado dormida en su pequeña habitación, Clara bajó a lavar los platos. La casa estaba envuelta en silencio, roto solo por la suave llovizna fuera del jardín. Cuando se secó las manos y se dio la vuelta para regresar, notó una luz tenue que salía de la biblioteca. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Clara dudó. Luego llamó suavemente. No hubo respuesta. Ella la empujó para abrirla y encontró a Alexander sentado solo en el escritorio, con una fotografía descolorida ante él. No parecía notar su presencia. Su mirada estaba fija en la foto, como si hubiera sido arrastrado al pasado. Clara se acercó, su voz baja. «Disculpe, ¿lo estoy molestando?» Alexander levantó la vista. Por un momento, sus ojos verdes revelaron un dolor tan profundo que Clara sintió que se le oprimía el pecho. Apretó los labios, luego sacudió la cabeza. «No, no me está molestando. Es solo... tengo la costumbre de sentarme aquí por la noche». Clara se acercó más. En el escritorio había una foto de una mujer joven y una niña pequeña, ambas sonriendo alegremente. Esa imagen de felicidad contrastaba fuertemente con la tristeza grabada en el rostro de Alexander. Él habló en voz baja. Su voz se quebró. «Ellas eran mi esposa y mi hija. Hace 5 años, un accidente de coche me las quitó. Desde entonces, esta casa no ha sido más que paredes vacías».
Clara se congeló, sin saber qué decir, solo escuchando cómo sus palabras se rompían bajo el peso del dolor. Alexander continuó. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero algunas heridas simplemente siguen sangrando. Cuando usted y su hija entraron en esta casa, escuché risas que pensé que nunca volvería a oír. Clara tragó saliva. Sus manos temblaban ligeramente. Su historia le trajo recuerdos dolorosos de su propia vida. Ella respiró hondo y susurró. Yo también tuve un sueño. Quería ser maestra, pero cuando me enteré de que estaba embarazada, Daniel se fue. Mi familia me dio la espalda. Dejé los estudios, luché para sobrevivir, criando a Bella sola. Muchas veces pensé que me derrumbaría, pero cada vez que la miraba, sabía que no podía. Sus ojos se encontraron, los de él, los ojos de un hombre que había perdido a su familia, los de ella, los ojos de una mujer abandonada con un hijo. En ese instante, reconocieron una herida compartida. Alexander asintió suavemente. Eres más fuerte que la mayoría de la gente que he conocido. Clara esbozó una sonrisa débil y triste. No es fuerza, es simplemente no tener otra opción. El silencio volvió a caer. Afuera, la lluvia golpeaba constantemente como un ritmo lúgubre que se hacía eco en sus corazones. Sin embargo, dentro de ese silencio, un hilo invisible los conectó. Un hilo tejido con la pérdida, pero que tejía silenciosamente la esperanza de sanación. Una tarde de otoño, mientras los árboles del jardín afuera comenzaban a volverse dorados, Clara regresaba del mercado con la compra. Acababa de bajarse del autobús cuando una voz familiar la llamó por detrás. «Clara, ¿eres tú?» Se congeló. Su corazón dio un vuelco. Lentamente se dio la vuelta y vio a un hombre parado a unos pasos de distancia. Su cabello estaba bien recortado, su cara un poco desgastada, pero sus ojos eran inconfundibles. «¿Daniel?» El nombre se escapó de sus labios, temblando. El hombre que la había abandonado durante el embarazo ahora estaba ante ella, con una sonrisa forzada. «Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo has estado? ¿Y la pequeña? ¿Cómo está ella?» La mano de Clara se apretó en la bolsa de la compra. Su garganta se constriñó. Los recuerdos la invadieron, los días solitarios del embarazo, las noches de llorar hasta el agotamiento después de ser abandonada. «¿Aún te atreves a preguntar?» Su voz se quebró, pesada de ira. 3 años, Daniel. 3 años la crié sola mientras tú desapareciste, sin decir una palabra. Daniel bajó la cabeza, en silencio por un momento. Luego murmuró. «Sé que me equivoqué. Fui un cobarde, pero he cambiado, Clara. Ahora tengo un trabajo estable y quiero arreglar las cosas. Quiero ser el padre de Bella». La mente de Clara se arremolinó. Su corazón vaciló entre el resentimiento y el anhelo de que Bella tuviera un padre. Pero luego, la imagen de Alexander se levantó ante ella. El hombre que la había apoyado en su momento más oscuro. El hombre a quien Bella ya llamaba papá. «Llegas demasiado tarde, Daniel», susurró Clara. «Bella ya tiene a alguien que la ama y la protege». La mirada de Daniel se endureció. «¿Él? Ese hombre rico? ¿De verdad crees que la amará como lo haría su verdadero padre?» «Clara, soy su padre». Las palabras aturdieron a Clara. No podía negar la verdad biológica. Sin embargo, dentro de ella, una voz gritaba en protesta. El hecho de llevar la misma sangre le daba a Daniel el derecho de volver a sus vidas después de años de abandono. Esa noche,
Cuando Clara le contó todo, Alexander se sentó en silencio. Estaba en la sala de estar, con los puños fuertemente apretados. En sus ojos verdes parpadeaba una tormenta, preocupación mezclada con celos. ¿Quiere volver?, preguntó Alexander, con la voz pesada. Clara asintió, cansada. Dice que ha cambiado. Quiere asumir la responsabilidad como padre. Alexander se levantó, caminando hacia la ventana, mirando el jardín oscuro. Su voz se entrecortó. Bella me ve como su padre. La he cuidado. La he amado como si fuera mía. No dejaré que venga y se la lleve. Clara susurró suavemente. Yo tampoco quiero eso, pero no sé qué hacer. Bella tiene derecho a conocer a su padre biológico, y sin embargo, ambos se quedaron en silencio. Afuera, el viento susurraba las hojas de otoño. Dentro del corazón de Clara, otra tormenta se gestaba. Una tormenta de recuerdos, elecciones y un futuro incierto. Y así, el regreso de Daniel abrió un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de pruebas para Clara y Alexander, donde el amor, la responsabilidad y el pasado llamaron a la misma puerta. Desde el regreso de Daniel, la mansión ya no era el refugio pacífico que había sido. Clara intentó mantener la calma, pero Alexander se puso cada vez más tenso. Siempre estaba en guardia, temiendo que un día Daniel viniera y se llevara a Bella, la niña que había llegado a amar como si fuera suya. Una noche, mucho después de que Clara y Bella se hubieran quedado dormidas, Alexander se sentó en la biblioteca tenuemente iluminada. El vaso de vino a medio vaciar temblaba en su mano, mientras un solo pensamiento lo consumía. No puedo dejar que Daniel se lo lleve todo. Al día siguiente, Alexander se arregló para encontrarse con Daniel en un café tranquilo. Cuando Daniel llegó, sonrió con confianza. «¿Querías verme?», dijo, reclinándose de manera informal. Alexander se encontró con su mirada. «Seré directo. ¿Qué quieres para salir de la vida de Clara y Bella para siempre?» Daniel se rió, sacudiendo la cabeza. «No quiero dinero. Quiero a mi hija. Es mi sangre». Alexander sacó un sobre grueso y lo puso sobre la mesa. Su voz bajó. $30,000. Suficiente para empezar de nuevo en algún lugar lejos de aquí. Si te queda algo de decencia, deja que la niña viva en paz. Daniel se quedó mirando el sobre. La codicia parpadeó en sus ojos. Después de unos momentos, lo tomó y se lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. «De acuerdo, llamémoslo un trato». Alexander cerró los ojos, exhalando como si estuviera aliviado. Sin embargo, en el fondo, sabía que acababa de cometer un terrible error. Semanas después, Clara notó la repentina desaparición de Daniel. Sin llamadas, sin mensajes, algo se sentía mal. Una noche, mientras ordenaba la biblioteca, los dedos de Clara rozaron un recibo de banco doblado escondido debajo de un libro. Sus ojos se congelaron en la fecha, un gran retiro hecho el mismo día que Alexander se había reunido con Daniel. Se le cortó la respiración y el papel se le escapó de las manos temblorosas, mientras su corazón se desplomaba. ¿Qué has hecho, Alexander?», susurró, con lágrimas en los ojos. Cuando Alexander entró y vio su cara surcada de lágrimas, supo que la verdad había salido a la luz. La voz de Clara temblaba mientras preguntaba, «¿Le pagaste para que se fuera?». Alexander no dijo nada. Su silencio fue una respuesta suficiente. Clara retrocedió. Su voz se quebró de angustia e ira.
¿Por qué harías eso? ¿Crees que necesito tu dinero para resolver todo? ¿Sabes cuán profundamente me has traicionado? Alexander se apresuró a acercarse. Clara, solo tenía miedo de perderlos a ambos. No sabía qué más hacer. No confías en mí. Nos trataste a mí y a mi hija como algo que el dinero podía comprar. Sus palabras lo hirieron profundamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Luego, Clara levantó a Bella de su habitación, empacó algunas pertenencias y se dirigió a la puerta. Alexander se acercó para detenerla, pero ella se apartó. «Lo siento, Alexander. No puedo quedarme aquí más». La puerta de la mansión se cerró detrás de ellas, dejando a Alexander solo en un silencio sofocante. Se desplomó en una silla, enterrando la cabeza entre las manos. En la oscuridad, se dio cuenta de que su desesperado error le había costado todo. En los días posteriores a su partida de la mansión, Clara regresó a una habitación de alquiler estrecha en su antiguo vecindario. No había más luz cálida del sol que entraba por las altas ventanas, ni exuberantes jardines o comidas abundantes, pero para ella era el precio que tenía que pagar por la herida que Alexander le había infligido. Bella no entendía completamente lo que había pasado. Solo preguntaba: «Mami, ¿por qué ya no vivimos en la casa del tío Alex? Quiero que me cuente historias». Cada vez el corazón de Clara sangraba. Simplemente abrazaba a su hija y susurraba: «Todo estará bien, Bella, lo prometo». Mientras tanto, Alexander se hundió en las profundidades de la culpa. La vasta mansión había vuelto a su silencio inquietante. No había risas de Bella, ni pasos ocupados de Clara. Descuidó su trabajo, los diseños inacabados, acumulando polvo en su escritorio. Cada noche se sentaba en la biblioteca, mirando la vieja foto y recordando los ojos decepcionados de Clara. Un día, la señora Campbell se encontró con Alexander en el mercado. Al verlo demacrado y desgastado, suspiró y sacudió la cabeza. «Señor Reed, el mayor error no es el miedo en sí mismo, sino no confiar en las personas que ama». Sus palabras lo atravesaron como una cuchilla. Alexander se dio cuenta de que, a menos que encontrara el coraje para enfrentar todo, perdería a Clara y Bella para siempre. Semanas después, una tarde en el parque, Clara observaba a Bella jugar con otros niños mientras se sentaba en silencio en un banco. De repente, una voz profunda y familiar habló detrás de ella. «Clara». Se dio la vuelta en estado de shock. Alexander estaba allí, más delgado, con ojeras, pero con una mirada tan seria que no podía apartar la vista. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara fríamente. Alexander se acercó, respirando hondo. «Vengo a disculparme. Me equivoqué al pensar que el dinero podría mantenerlas a ti y a Bella. Dejé que el miedo me controlara». Clara se quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero justificarme. Solo quiero que sepas que mi amor por ustedes dos nunca fue falso. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para probarlo. Pero si eliges alejarte para siempre, lo aceptaré». Su voz temblaba, pero era sincera. Clara lo miró por un largo momento. En sus ojos, vio el dolor ya no escondido, el remordimiento que era real. Su corazón, aunque herido, no podía negar el amor que sentía por él. Ella susurró: «Te amo, Alexander, pero necesito la verdad, no hermosas mentiras». Alexander asintió, con los ojos brillando. «Te prometo que de ahora en adelante, solo la verdad, sin secretos,
sin miedo. En ese momento, Clara sintió que el muro dentro de ella comenzaba a desmoronarse. Una nueva puerta se abrió con un crujido, la puerta del perdón y de un nuevo comienzo. Después del encuentro en el parque, Clara no se apresuró a regresar a la mansión. Necesitaba tiempo. Alexander lo entendió, así que esperó pacientemente. Todos los días, iba al pequeño vecindario donde vivían Clara y Bella, trayendo comida, medicinas o útiles escolares que Bella necesitaba. Al principio, Clara se negaba, pero poco a poco, al ver que Alexander no pedía nada a cambio, solo ofrecía un cuidado tranquilo, ella comenzó a suavizarse. Bella, por otro lado, estaba encantada. Cada vez que aparecía el tío Alex, corría a sus brazos y balbuceaba. Una noche, después de que Bella se había quedado dormida, Clara y Alexander se sentaron en el porche de la habitación de alquiler. El entorno era simple, pero el tenue resplandor amarillo de la farola de la calle lo hacía todo extrañamente cálido. Clara habló en voz baja. No necesito una mansión. Solo necesito honestidad. ¿Puedes prometérmelo? Alexander asintió. Su voz temblaba. Te lo prometo, esta vez, sin secretos, sin miedos, solo verdad y amor. Clara lo miró a los ojos, ya no orgullosa, sino abierta y sincera. Lentamente, el muro de la duda dentro de ella comenzó a desmoronarse. En las semanas que siguieron, Alexander cumplió su promesa. Pasaba tiempo con Bella, llevándola a la escuela, enseñándole a dibujar, jugando con ella en el parque. También cocinaba con Clara en la pequeña cocina, torpemente, pero con un esfuerzo genuino. Poco a poco, no solo Bella, sino la propia Clara, se sintió en paz cuando Alexander estaba cerca. Se estaba construyendo una nueva confianza, no con la riqueza, sino con pequeños y constantes actos de cuidado. Y así, en esa modesta habitación, se estaba formando una nueva familia, frágil, pero cálida y verdadera. Una mañana, después de que Clara había dejado a Bella en la escuela, de repente vio a Daniel esperando junto a la puerta. Sus ojos eran duros, su voz áspera. Clara, tenemos que hablar. Quiero ver a mi hija. Clara se agarró las correas de su bolso. Su corazón se aceleró. Daniel, tomaste el dinero y te fuiste. ¿Por qué has vuelto ahora? Daniel sonrió, sacudiendo la cabeza. Ese dinero no significa nada. Soy el padre biológico de Bella y nada puede cambiar eso. Lo llevaré a la corte si es necesario. Sus palabras hirieron a Clara como una cuchilla. Ella sabía que Daniel tenía derechos legales, pero también sabía que el corazón de Bella pertenecía a Alexander. Esa noche, cuando Clara se lo contó, el rostro de Alexander se puso pálido. Se puso de pie de un salto, con la voz tensa por el miedo. No, no dejaré que se lleve a Bella. Ella es nuestra hija, Clara. Pero la ley no lo ve de esa manera, susurró Clara, con lágrimas rodando por sus mejillas. Alexander la atrajo hacia él, susurrando desesperadamente. Si va a la corte, lucharé. No me importa lo que pierda, siempre y cuando las mantenga a ti y a Bella. El día de la audiencia llegó antes de lo que Clara esperaba. En la pequeña sala del tribunal, Daniel se sentó frente a ellos, con el rostro frío. Su abogado declaró: «Mi cliente es el padre biológico. Tiene derechos legales sobre la niña». Clara se sentó en silencio, agarrando a la asustada Bella en sus brazos. Miró a Alexander. Él le apretó la mano. Sus ojos brillaban con resolución. Cuando llegó su turno,
Alexander se levantó. Su voz era profunda y temblorosa, pero cada palabra sonaba como acero. No soy el padre biológico de Bella, pero soy quien la sostuvo durante las noches de fiebre. Soy quien le enseñó a dibujar, a creer en la bondad, quien le contó historias para que pudiera dormir, y a quien corre cuando tiene miedo. Si ser padre significa solo compartir sangre, entonces no tengo nada. Pero si ser padre significa amar, proteger y sacrificar, entonces Bella ya tiene un padre, y nunca la entregaré. La sala del tribunal se quedó en silencio. Daniel apretó los puños mientras Clara lloraba abiertamente. Bella se volvió hacia Alexander con los ojos brillantes y de repente gritó: «Quiero quedarme con el tío Alex. Él es mi papi». Esa voz inocente sonó como una campana que ponía fin a la batalla. El juez miró a la niña, luego asintió lentamente. Se respetarán los deseos de la niña. Daniel bajó la cabeza en silencio. En ese momento, pareció entender que algunos lazos son más fuertes que la sangre. Clara se volvió hacia Alexander, con los ojos llenos de lágrimas. Él le sostuvo la mano con fuerza y susurró: «No ganamos por el tribunal, ganamos por el amor verdadero». Después de ese día en la corte, Clara sintió como si una pesada piedra hubiera sido levantada de sus hombros. La risa de Bella regresó, y Alexander pareció liberado de las sombras que lo atormentaban en su pasado. Su pequeña habitación de alquiler se transformó lentamente en un hogar cálido, lleno de amor y alegría. Unos meses más tarde, al atardecer en el mismo parque donde se habían reconciliado, Alexander se arrodilló ante Clara. En su mano había un anillo simple, pero en sus ojos había un amor ilimitado. «Clara, no puedo prometer una vida perfecta, pero prometo honestidad y siempre estaré a tu lado y al de Bella. ¿Te casarías conmigo?» Clara rompió a llorar, asintiendo en su abrazo. Bella aplaudió, bailando de alegría. «Ahora tendré un papá de verdad». La boda fue simple, pero rebosante de calidez. No en una gran iglesia u hotel de lujo, sino en el jardín detrás de la mansión, ahora lleno de flores y risas. Amigos, vecinos e incluso la señora Campbell vinieron a ofrecer sus bendiciones. El tiempo pasó, y Clara y Alexander tuvieron 2 hijos más. Bella se convirtió en una hermana mayor amable, siempre protegiendo a los más pequeños. Clara finalmente cumplió su sueño, abriendo una pequeña guardería en el vecindario donde cuidaba y enseñaba a los niños con todo su amor. Alexander redujo su trabajo para pasar más tiempo con la familia, algo que una vez había pensado que era imposible. Una tarde, mientras la familia se sentaba junta en el jardín, Bella abrazó a Alexander y susurró: «Soy la más afortunada porque tengo a una mami y a un papi». Alexander la abrazó con fuerza. Su mirada se dirigió a Clara. En ese momento, se dio cuenta de que cada dolor, cada pérdida, cada error de su pasado, solo lo había llevado aquí, a la felicidad que ahora tenía. La casa ya no estaba vacía. Se había convertido en un verdadero hogar, un lugar donde el amor, el perdón y la confianza habían triunfado.